En las profundidades de una selva sin nombre, no lejos de donde se encuentra un pequeño pueblo, existía una leyenda susurrada entre los ancianos de las tribus originarias. Hablaban de un objeto antiguo, tallado en una madera oscura y desconocida, con inscripciones que parecían retorcerse ante los ojos. Lo llamaban el corazón de la selva, y se decía que poseía el poder de conceder los deseos más profundos de quien lo sostuviera con la intención adecuada. La leyenda advertía, sin embargo, que el corazón de la selva era un espíritu caprichoso, con una comprensión de los deseos humanos tan literal como cruel. Los favores que otorgaba siempre venían con un precio oculto, una sombra que se extendía silenciosamente para reclamar su parte de la transacción. Esta historia llegó a oídos de un joven aventurero llamado Dylan. Impulsado por una mezcla de ambición y escepticismo, Dylan se adentró en la selva, guiado por mapas antiguos y los vagos relatos de los lugareños. Después de semanas de ardua caminata, sorteando la densa vegetación y los peligros ocultos de la selva que lo rodeaba, finalmente encontró el objeto. Estaba en una pequeña gruta, iluminado por la tenue luz que se filtraba entre las hojas. El corazón de la selva era tal como se describía, una pieza de madera oscura, intrincadamente tallada con símbolos que parecían moverse sutilmente. Dylan, sintiendo una mezcla de temor y excitación, tomó el objeto en sus manos. La madera estaba sorprendentemente cálida al tacto, y una leve vibración recorrió su brazo. Cerró los ojos y formuló su deseo con fervor. Deseo tener una riqueza incalculable, más de lo que jamás haya soñado. Al instante, sintió una oleada de energía recorrerlo. Cuando abrió los ojos, la gruta parecía la misma, pero una sensación de certeza lo invadió. Sabía que su deseo se había cumplido. Con una renovada determinación, Dylan regresó a la civilización. No tardó en descubrir la magnitud de su fortuna. Su tío abuelo, un anciano solitario al que apenas conocía, había fallecido repentinamente dejándole una herencia vasta y sorprendente, propiedades en varias ciudades, acciones en empresas prósperas y cuentas bancarias repletas de dinero. Dylan se encontró de la noche a la mañana convertido en un hombre inmensamente rico. Al principio, todo fue dicha y felicidad. Dylan se rodeó de lujos, viajó por el mundo, compró mansiones y se dio todos los caprichos que antes solo podía imaginar. Sin embargo, una sombra comenzó a oscurecer su repentina prosperidad. Empezó con pequeños incidentes, objetos valiosos que desaparecían misteriosamente, inversiones que inexplicablemente se desplomaban, amigos que lo evitaban sin razón aparente. Dylan lo atribuía a la casualidad, a la envidia ajena, pero una inquietante sensación crecía en su interior. Luego, los incidentes se volvieron más graves. Un incendio inexplicable destruyó una de sus mansiones. Un socio de negocios de confianza lo traicionó, dejándolo al borde de la ruina financiera, aunque misteriosamente siempre recuperaba su fortuna justo a tiempo gracias a otra inesperada ganancia. La gente a su alrededor sufría accidentes extraños y desafortunados. Su chofer tuvo un accidente automovilístico fatal. Su abogado de confianza murió de un ataque al corazón repentino. La sombra de la riqueza de Dylan parecía extenderse, llevándose consigo la buena fortuna y la vida de quienes lo rodeaban. La selva susurraba secretos a quienes se atrevían a escuchar. A medida que pasaba el tiempo, comenzó a darse cuenta del precio que tenía que pagar. El corazón de la selva exigía un sacrificio, uno que Dylan no estaba dispuesto a hacer. El peso de sus decisiones flotaban en el aire, una tensión palpable que no podía ignorarse. Atormentado por la culpa y el miedo, Dylan intentó deshacerse de la herencia, donando grandes sumas de dinero a obras de caridad. Pero la riqueza parecía adherirse a él, como una segunda piel. Nuevas oportunidades de inversión surgían de la nada. Cuentas bancarias desconocidas aparecían a su nombre. Era como si el corazón de la selva se burlara de sus intentos de escapar de su bendición. Desesperado, Dylan decidió regresar a la selva con la esperanza de devolver el objeto a su lugar de origen y romper la maldición que lo perseguía. El viaje de regreso fue mucho más arduo que la primera vez. La selva parecía hostil, el camino se volvía laberíntico y la sensación de ser observado era constante. Finalmente, llegó a la gruta. El corazón de la selva yacía en el mismo lugar, esperando. Dylan lo tomó en sus manos, sintiendo la misma calidez extraña. Esta vez, su deseo fue diferente. Deseo que toda esta riqueza desaparezca y que las vidas que se perdieron a causa de mi deseo vuelvan a la normalidad. Un escalofrío recorrió la gruta.
El corazón de la selva vibró con más intensidad que antes, y las inscripciones parecieron brillar con una luz rojiza. Dylan sintió una punzada de esperanza, pero también un profundo temor. Cuando abrió los ojos, la gruta seguía igual. No sintió la misma certeza que la primera vez. Confundido, regresó a la civilización. Al principio, pareció que su deseo se había cumplido. Sus cuentas bancarias estaban vacías. Las propiedades habían desaparecido. Ya no era un hombre rico. Sintió un alivio inmenso, aunque la sombra de la culpa por las vidas perdidas aún lo atormentaba. Sin embargo, pronto se dio cuenta de la terrible verdad. Las personas que habían muerto o sufrido desgracias a su alrededor no habían regresado a la normalidad. Su chofer seguía muerto. Su abogado también. Los negocios arruinados permanecieron en la bancarrota. El corazón de la selva había tomado su deseo al pie de la letra. Su riqueza había desaparecido, pero las consecuencias de su primer deseo eran permanentes. Peor aún, Dylan comenzó a experimentar una mala suerte constante. Perdía su trabajo, sufría pequeños accidentes, las oportunidades se desvanecían justo antes de alcanzarlas. Era como si la sombra de su antigua riqueza se hubiera transformado en una persistente nube de desgracia personal. Un día, mientras caminaba por una calle solitaria, Dylan vio a un mendigo pidiendo limosna. Algo en su rostro le resultó familiar. Al acercarse, se dio cuenta de que era uno de sus antiguos socios de negocios, un hombre al que su repentina fortuna había arruinado. El hombre estaba demacrado y desesperado. La culpa abrumó a Dylan. Se dio cuenta de que el corazón de la selva no solo había tomado vidas, sino que también había destrozado futuros. Su deseo de riqueza incalculable había creado un efecto dominó de miseria y desdicha. Desesperado por expiar sus errores, Dylan dedicó el resto de su vida a ayudar a quienes habían sido perjudicados por su deseo. Trabajó incansablemente, utilizando sus habilidades y conocimientos para reconstruir vidas y negocios arruinados. Pero la sensación de que la mala suerte lo perseguía nunca lo abandonó. Con el tiempo, Dylan envejeció, consumido por el remordimiento. Un día, sintiéndose débil y enfermo, decidió regresar a la selva por última vez. Quería morir cerca del lugar donde había cometido su terrible error. Llegó a la gruta con dificultad. El corazón de la selva seguía allí. Dylan lo tomó en sus manos por última vez, sintiendo la familiar calidez. Esta vez, no pidió nada para sí mismo. Con todas sus fuerzas, deseó que el corazón de la selva perdiera su poder, que dejara de influir en el mundo con su cruel literalidad. Los ancianos de las tribus originarias notaron un cambio en la selva. Una sensación de equilibrio regresó, como si una fuerza oscura se hubiera disipado. La leyenda del corazón de la selva se convirtió en una advertencia aún más sombría, un recordatorio de que los deseos tienen consecuencias, y que a veces lo que creemos querer es lo que más nos puede destruir. Y así, la historia del corazón de la selva perdura en las profundidades de la Amazonia, un cuento de terror sobre la codicia y el precio oculto de los deseos concedidos. Una leyenda que resuena con la advertencia de que incluso la magia más poderosa puede volverse contra nosotros si no somos cuidadosos con lo que anhelamos. Quizás, mientras a solas, escuches algún susurro sobre este objeto olvidado. Si lo haces, recuerda la historia de Dylan y piensa 2 veces antes de desear algo con demasiada intensidad. Nunca sabes qué precio tendrás que pagar.